Buenas noches, me presento. Mi nombre es Sara Valentina Reño Parra, de cuarto semestre en Medicina. El día de hoy analizaremos el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 60 años, el cual vive en Chocontá, Cundinamarca. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer lo que nosotros llamamos como una deconstrucción clínica, es decir, vamos a desarmar este caso paso a paso y así demostrar por qué este paciente llegó a un fallo multisistémico a causa de una obstrucción en su vía biliar. Para este trabajo, nosotros como grupo propusimos un objetivo general y 5 objetivos específicos, los cuales me voy a permitir leer. En cuanto a objetivo general, tenemos que evaluar el caso clínico integrando antecedentes, pero a su vez también fisiopatología, para lograr diagnóstico y tratamiento adecuado encaminado al mejoramiento del paciente. En específicos tenemos que el primero es describir e interpretar los hallazgos clínicos. El segundo, organizar el tratamiento médico adecuado. El tercero, establecer un plan de manejo involucrando a la familia. El cuarto, concientizar sobre la importancia del estilo de vida saludable. Y el quinto, facilitar el tratamiento médico. Ahora entraremos un poquito más en detalle para ver qué pasa en este caso clínico. Primero que todo, pues tenemos el motivo de consulta y es que este paciente de 60 años va a acudir al servicio de urgencias debido a que presenta un dolor abdominal muy intenso que el más adelante nos lo va a clasificar como insoportable. Además de esto, pues nos lo va a indicar textualmente como dolor de estómago. A la hora de hacer la revisión, dice que lo siente en lo que es en la boca del estómago. Si hablamos en términos médicos, es decir, este dolor va a estar localizado específicamente en epigastrio e hipocondrio del lado derecho. No solo esto nos va a llamar la atención, sino también la zona del dolor, porque no está localizado en un solo lugar, sino que este va a ser irradiado hacia la región dorsolumbar, es decir, se va a ir hacia atrás, hacia la espalda, causando lo que se conoce como el dolor en banda. Esto ya nos va a hacer sospechar de que algo ya está afectando directamente o bien al páncreas o bien a la vía biliar. ¿Qué antecedentes tenemos en este paciente? Es que hace 3 años ya se le fue diagnosticado con hipertensión arterial, con dislipidemia, es decir, altos niveles de colesterol y triglicéridos, pero a su vez también una gastritis crónica que fue causada por la bacteria Helicobacter pylori. Teniendo todos estos datos, podemos decir que el paciente tiene un perfil con un alto riesgo cardiovascular, pero a su vez también ya es metabólico. ¿Qué desencadenó esto? Probablemente pudo ser el consumo de alimentos altos en grasa, como lo son la lechona y la empanada en un bazar, pero también dice que consumió alcohol. Con esto podemos decir que después de esto, él empezó con este dolor que lo llevó a urgencias. Cuando hablamos de los hallazgos, hallazgos clínicos, podemos decir que el paciente se encuentra con una presión arterial muy baja debido a que la tienen 100/60, cuando lo normal en este tipo de pacientes es de 120/80. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que hay una hipotensión de base. Otro dato que tenemos acá es en la forma en la que el corazón está latiendo, debido a que está latiendo 110 veces más de lo normal. Es decir, está presentando lo que es una taquicardia. Y lo normal debería ser de 100. Cuando hablamos de que él está respirando 22 veces por minuto, lo normal debería ser 20, o sea, está levemente elevado. Y esto está mostrando que hay un estado taquimneico. Esto puede ser probablemente por el dolor y porque el cuerpo está empezando a compensar. Por otro lado, tenemos el cuadro febril de 37,8 grados, cuando lo normal debería ser hasta 37 grados o 37,5, que es lo aceptable. Esta no es una fiebre muy alta aún, pero con esto podemos confirmar que hay una inflamación que el cuerpo de cierto modo está tratando de combatir.
Ahora, cuando miramos los exámenes de sangre iniciales, tenemos que los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos, están en 17.800 por microlitro, están elevados porque el valor normal debería ser de 11.000. Esto ya nos está indicando que hay una leucocitosis, que es ese consumo rápido de los leucocitos. No solo esto, también tenemos que el neutrófilo está al 85% cuando lo normal debería ser entre un porcentaje de 40 a 70%. Esto quiere decir que hay un predominio de neutrófilos en una respuesta inflamatoria que es de tipo aguda y severa. Cuando hablamos de sospecha inicial, es que hablamos que con el dolor, la fiebre, la taquicardia, la glucositosis y la alteración en las pruebas hepáticas que se le fueron tomadas al paciente, podemos ver que más adelante nos va a apuntar a lo que es un proceso de tipo inflamatorio localizado en páncreas que puede estar asociado principalmente a una obstrucción por cálculos biliares. Ahora vemos el perfil de este paciente y cómo empezó todo. Tenemos que este paciente tiene 60 años, es comerciante, trabaja 16 horas al día, vive en Chocontá. En cuanto a su estado, encontramos que está irritable, explosivo, con insomnio y una pérdida económica reciente, lo cual lo llevó a trabajar horas extra. En antecedentes de síntomas previos, tenemos que él ya tuvo dos episodios similares, hace 2 años, que no cedían con fármacos de tipo antiespasmódicos. No tolera la leche ni las grasas porque estas le van a causar lo que es distensión, flatulencia y diarrea. Como anteriormente ya mencioné, tenemos que el detonante de ese dolor es el consumo de lechona, empanadas y alcohol en un bazar. Adicional a esto, tenemos que el dolor empezó de forma súbita, que ya llevaba un cuadro de evolución de más o menos 10 horas, siendo un dolor profundo, tipo cólico, en epigastrio e hipocondrio derecho, que se irradiaba en banda hacia la espalda, siendo un dolor insoportable que no cedía con ningún tipo de analgésico. Y el paciente nos indica que sentía un poco de alivio cuando inclinaba el tronco hacia adelante. Otros antecedentes que encontramos en este paciente, ¿cuáles son? Es que en quirúrgicos encontramos que tuvo una apendicectomía, es decir, una recesión de lo que es el apéndice, a la edad de 14 años y una laparotomía exploratoria debido a una herida con un arma blanca a la edad de 27 años. En tóxicos tenemos que tiene un tabaquismo porque fuma 3 cigarrillos por día desde que tiene 20 años y un consumo de alcohol 2 veces por semana. En cuanto a farmacológico, tenemos que tomar los sartán de 50 miligramos cada 12 horas, atorvastatina 40 miligramos por día, esomeprazol 20 gramos por día. En cuanto a familiares, tenemos que su padre falleció por un cáncer gástrico. Ahora, en cuanto a problema central, tenemos que este dolor va a ser de tipo agudo, pero a su vez insoportable, como no lo va a calificar el paciente, localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, irradiado hacia la espalda, que va a estar desencadenado principalmente por grasas y consumo de alcohol. En un paciente que ya había tenido previamente este tipo de cólico biliar. En cuanto a la pregunta que nosotros nos formulamos como grupo es: ¿por qué un paciente con dislipidemia y estrés excesivo sufre una inflamación tan severa tras consumir grasas, afectando páncreas, riñones y coloración de la piel y la orina? En este caso, nuestra respuesta es totalmente preliminar, ya que se puede ver evidenciado que hay un colapso en el sistema biliar, causando que el cuerpo desvía el agua de la sangre hacia el abdomen, causando la taquicardia, pero a su vez también la coluria, que es esa que la orina va a tomar una coloración oscura y va a hacer también que la bilis se quede estancada, haciendo que la sangre se filtre y haya un riesgo hemodinámico para el paciente. Buen día, mi nombre es Jane Sofía Ramírez Machado y yo les voy a explicar sobre el trinomio del colapso sistémico, que explicaría la base del cuadro del paciente. Primero está la obesidad grado 1, que esto actúa como motor metabólico, favoreciendo la formación de bilis rica en colesterol y la aparición de cálculos. Como segundo está la coleatiasis, que representa el evento mecánico, ya que en un cálculo biliar
puede obstruir y desencadenar este cuadro agudo. Como tercero está la hipertensión arterial, que genera un terreno vascular comprometido que disminuye la presión y perfusión, aumentando el riesgo de complicaciones. Y estas combinaciones de factores significa, como explicamos, la gravedad del estado inflamatorio sistémico del paciente. Por otro lado, en esta diapositiva les voy a explicar sobre la matriz diagnóstica, que significa que en los paraclínicos hay una hemoconcentración de hematocrito elevado al 52%. Esto que nos sugiere que hay una fuga capilar y deshidratación, y esto disminuye la perfusión a órganos como riñón y páncreas. También, por otro lado, hay leucocitosis con neutrofilia. Esto indica una respuesta inflamatoria crónica. Y además, el aumento de bilirrubina evidencia un componente obstructivo biliar, y pues esto explicaría la ictericia del paciente. Por otro lado, en esta diapositiva se observa que la amilasa y la lipasa está elevada, que esto pues caracteriza la pancreatitis aguda. Y pues, ¿cómo se puede explicar esto? Por el daño de las células pancreáticas, que liberan enzimas digestivas al torrente sanguíneo. Por otro lado, también está aumentada la fosfatasa alcalina, indicando coleostasis, y el GGT. Y también, por otro lado, las transaminasas elevadas, estas sugieren un daño hepático que sería secundario a la obstrucción biliar. En esta diapositiva podemos explicar los síntomas. El dolor en el cinturón por la inflamación pancreática, se irradia la espalda, y pues esto significa que pues hay inflamación. Por otro lado, los vómitos y el hilio paralítico significa que hay irritación peritoneal y alteración del peristaltismo. Y también la ictericia y la coluria aparecen por la acumulación de la bilirrubina en sangre, esto debido a la obstrucción biliar. También, finalmente, taquicardia y taquipnea, esto es una respuesta inflamatoria sistémica del organismo. Por otro lado, en esta diapositiva, para explicar la gravedad del paciente, está el fallo 1, que es la disfunción intracelular. Esto es por el antecedente de alcohol y las grasas, generó la hipertensión ductal. Esto significa un aumento de presión en los conductos pancreáticos. Esto activa como la tripsina dentro del páncreas, lo que hace que haya inicio de autodigestión proteolítica. Por otro lado está el fallo 2, que es saponificación. Esto significa que las lipasas filtradas hidrolizan la grasa peripancreática, y pues los ácidos resultantes de esto, los ácidos grasos, atrapan el calcio sérico y forman como jabones de calcio. Esto significa que secuestra el calcio. Esto es un marcador de severidad, y pues explica como la gravedad y el daño sistémico del paciente. Y finalmente está el fallo 3, peritonitis química, lo que significa que el exudado enzimático del peritoneo, ese exudado lo está inundando. Esto hace que se libere voradicina, que esta causa una vasodilatación extrema y la fuga del plasma. También esto es como un justificante para la taquicardia y la hipotensión, que como sabemos está en 100/60 milímetros de mercurio. Esto registrado en el examen físico del paciente, y explica el shock distributivo que tiene. Gracias. Mi nombre es Samuel David Reño Corredor, y les voy a hablar sobre la propagación sistémica SIRS y daño pulmonar, especificando en la fisiología del SIRS, donde la barrera pancreática es superada y los fragmentos y enzimas entran a la circulación general, y donde también se activa de manera masiva
los factores de necrosis tumoral alfa, el IL-1 y el IL-6. Esto se llama, o tiene un nombre que es tormenta de citoquinas. A su misma vez, esto también altera el termostato hipotalámico, donde podemos evidenciarlo en una fiebre 37,8, y recluta masivamente leucocitos en la médula ósea, donde podemos verlos en 17,8 miles. Ahora les voy a hablar sobre la pancreatitis a distancia en el pulmón, donde el mecanismo enzimático es que la fosfolipasa 2 circulante hidroliza los fosfolípidos del surfactante pulmonar, induciendo a las microatelectalacias. También podemos ver evidenciar un daño endotelial, donde los neutrófilos activados se adhieren al endotelio y liberan ROS y proteasas. También podemos evidenciar una destrucción de la membrana alveolo-capilar, que inunda el alveolo de proteínas, generando hipoxemia refractaria. Esto se llama cortocircuito intrapulmonar. Ahora les voy a hablar sobre la cascada de fallo multiorgánico, donde en esto podemos ver que entramos a... primero hay una disfunción hemodinámica, donde la fuga capilar reduce el plasma. Esto causa una hiperviscosidad y una microtrombosis. Entonces, ¿qué causa esto? Pues que esto lleva a una falla de perfusión renal, y la sangre se vuelve pues tan espesa que asfixia todas las células del tubo proximal. Esto deriva de una necrosis de tubular aguda, que finalmente donde termina en la citólisis hepática y el edema pancreático, que esto pues complica el cuadro. Esto también induce una gluconeogénesis reactiva por el exceso de cortisol y adrenalina. Síntesis diagnóstica. Pues nuestro diagnóstico definitivo es una pancreatitis aguda severa de origen biliar, complicada con el CIRS y una hemoconcentración crítica del 52%, una peritonitis química incipiente y una falla multiorgánica inminente, donde descartamos una úlcera péptica perforada, que se descarta por ausencia de neumoperitoneo en la resonancia, una obstrucción intestinal que coincide con vómitos y distensión, pero es secundario, entonces pues se descarta. Una colicistitis aguda que coincide con el lito y el dolor en el hipocondrio, pero no explica los niveles altos masivos de amilasa, lipasa, y no explica tampoco el CIRS. También descartamos un infarto agudo de miocardio, donde coincide pues con dolor irradiado y una disautonomía en el paciente, pero los marcadores enzimáticos dirigen al sistema biliar y pancreático. Pero ahora les voy a hablar acerca del pilar terapéutico no farmacológico, donde lo recomendado para el paciente es un ayuno absoluto, ya que esto lo que estimula es un reposo pancreático que inhibe la entrada de quimoácido al duodeno, cortando el estímulo de la CCK y la secretina y frenando pues la autodigestión del páncreas. Lo segundo sería una sonda nasogástrica que succiona contenido y aire del ilio y evita que el ácido clorhídrico se estimule en producción de jugo pancreático. Lo tercero pues sería una oxigenoterapia, que es la prevención de SDRA, que compensa la taquipnea y asegura que una entrega de oxígeno suficiente a los tejidos y evitando pues la acidosis que tiene el paciente. Lo cuarto sería una sonda vesical, donde se monitorea renal y medir un gasto urinario, y donde se guía una hidratación agresiva en tiempo real para prevenir pues la necrosis tubular aguda. Y lo quinto sería una posición de Fowler a 45 grados, que desplaza las vísceras liberando pues presión del diafragma para mejorar la capacidad pulmonar, y un monitoreo hemodinámico estricto. Ahora le voy a hablar acerca de la farmacología de fluidos y analgesia, donde el tratamiento debe ser pues agresivo, y priorizamos una reanimación hídrica con cristaloides para combatir la hipovolemia, junto con una analgesia potente para controlar el dolor intenso. Y si hay signos de infección o colagitis, iniciamos pues antibióticos de amplio espectro como el imipenem. Además es vital mantener al paciente pues nada por medio de la boca para reducir la estimulación pancreática y proteger la vía aérea en caso de compromiso respiratorio. También podemos usar los cristales, que ya lo mencioné, que es un ringer lactato, donde esto tiene una acción muy similar al plasma,
Entonces es recomendado. Un opioide que será la buprenorfina, que es derivado de la amapola, y buscando una potencia sin adicción y depresión respiratoria severa, que esto es un agonista parcial del techo respiratorio, y pues se dosifica en 0,3 intravenoso. ¿Por qué se le da? Porque es una analgesia central masiva y no genera espasmo en el esfínter de Oddi. Y por último, la meperidina, que sería como un tratamiento pues alternativo, ya que es como antiespasmódico, pero también tiene un efecto opioide. Entonces da analgesia y tiene pues ya como lo mencioné, un antiespasmódico en efecto leve. Y una razón es pues analgesia biliar histórica, pero tiene un cierto riesgo de convulsiones por metabolito tóxico. Bueno, mi nombre es Laura Jimena Ramos Arias y hablaré de las fichas farmacológicas de la protección y el reposo gastrointestinal. El primer medicamento que le vamos a ofrecer a nuestra paciente es el omeprazol, el cual su mecanismo de acción es unir los hidrógenos y el potasio ATPasa parietal, ya que pues este es irreversible. La dosis para nuestra paciente sería de 40 miligramos de 12 a 24 horas, cada 12 a 24 horas. La razón de esta pues sería por la profilaxis de úlcera de estrés en estado de shock que presenta pues la paciente. Otro medicamento sería el ondansetron, que es un antiemético. El mecanismo de acción de este va a ser bloquear los receptores 5-HT3 que se encuentran en el vago y pues en el bulbo. La dosis sería de 8 miligramos cada 8 horas. La razón de esta pues es para detener la pérdida letal pues de electrolitos debido pues al vómito que presenta nuestra paciente. Otro sería el octreotida, el cual pues es un análogo somatostatina. El mecanismo de acción de este pues va a inhibir la secreción de exocrina y la liberación de gastrina y secretina. La dosis pues sería de 100 mcg cada 8 horas. La razón de esto pues es como poner a dormir el páncreas para reducir así la presión intraductal. Bueno, también voy a hablar un poquito de la ficha farmacológica del soporte sistémico y pues sus complicaciones. Bueno, pues el primero sería la enoxaparina, el cual pues su mecanismo de acción es unir a la trombina 3 y pues inhibir el factor 10. La dosis para nuestro paciente serían los 40 miligramos cada 24 horas. La razón de esta pues se tendría que dar para la tromboprofilaxis vital que presenta pues nuestra paciente. También encontramos la insulina humana rápida, que pues su mecanismo de acción es activar el GLUT4 en tejidos periféricos. La razón de esto pues es para controlar la hiperglucemia por estrés causada pues por el edema que presenta la paciente. Pues la trayectoria pronóstica de recuperación que nosotros le brindamos a nuestra paciente se divide en 3 fases. La primera sería el restablecimiento hidrodinámico, que pues la prioridad absoluta es la hidratación agresiva descendiendo el hematocrito del 52% a rangos totalmente normales. La segunda fase sería la restauración de la gradiente biliar, la cual pues sería la resolución del espasmo y pues la inflamación que libera pues la vía común. Y la fase 3 pues ya sería la recuperación celular y la enzimática. Como tal, pues los hepatocitos y anginos pancreáticos van a dejar pues de sufrir estrés mecánico, los niveles de transaminasa, amilasa y lipasa van a comenzar a descender y pues así va a haber una recuperación en nuestra paciente. Bueno, nosotros ya como grupo hicimos un glosario fisiopatológico, quisimos entender muy bien nuestro caso, por ende empezamos con los ácidos biliares, los cuales pues son un componente de bilis y su estancamiento pues lo que va a hacer es irritar los conductos y va a elevar la FA y la GGT.
También tenemos la cápsula de Gleason, el cual es una capa fibrosa que se encuentra en el hígado, y esto lo que va a hacer es que se va a estirar por estasis biliar, causando pues un dolor intenso a nuestra paciente. También encontramos las citoquinas, perdón, que son pues mensajeros inflamatorios que generan CIRS, fiebre y reclutamiento pues de los leucocitos. También tenemos la coluria, el cual es un término que se utiliza para la orina de color oscura, y que esto sea pues ya que el riñón comienza a filtrar la bilirrubina y pues se va a desbordar en la sangre. También encontramos los conductos císticos y los conductos hepáticos, que son vías pues de paso del lito desde la vesícula al hígado, y de ahí pasarían al coledoco. También tenemos el espacio de Dice, que son pues básicamente brechas hepáticas por donde la bilirrubina va a comenzar a retroceder a la circulación pues general del cuerpo. También encontramos aquí el fascículo de Oddi, que son pues válvulas duodenales que pues si se produce un espasmo lo que va a hacer es irritar y dar pues un dolor obstructivo. También tenemos el glucuronidación, que pues es como un empaque hepático que lo que va a hacer es volver soluble en agua a la bilirrubina. Encontramos también la vía común, que es la unión final entre la vía biliar y como la pancreática, y la razón anatómica pues es el fallo dual simultáneo. También encontramos pues la amilasa y la lipasa, que estas son pues enzimas digestivas. La lipasa es específica y pues su escape masivo lo que va a hacer es derretir la grasa. También encontramos la enterocinasa y la tripsina. La tripsina lo que va a hacer es activar la reacción de autodigestión por error sin la enterocinasa intestinal. También encontramos la esteatonecrosis, que pues es la muerte de grasa abdominal generando pues depósitos sólidos de jabón de calcio. Bueno, pues ya nuestras conclusiones fisiopatológicas se dividen en 3 pilares. El primer pilar es la correlación mecánico-enzimática, que pues es como la crisis de que no es una infección sino una autodigestión tisular, que es impulsada por una barrera física. La cascada de zimógenos supera pues la parte de defensa, o sea, todo el sistema inmune. El pilar 2 pues es la amenaza de la hemoconcentración, ya que pues es del 52%, desenmascaro pues disfunción endotelial masiva, no es deshidratación, es fuga al tercer espacio, que serían las fuerzas de Starling que se encuentran pues dañadas o rotas. En el pilar 3 encontramos el incendio químico multiorgánico. Coexiste pues colestasis con CIRS bajo un detonante mecánico que aún está activo, y pues el riesgo de SDRA y translocación bacteriana, que pues es inminentemente en este caso. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por ver nuestra exposición.